Se ve muy chiquita, no me gusta. Yo sí la puedo ver bien, profe. No sé si ¿Sí? los demás compañeros, ¿no? Yo también, profe, se ve bien. Muy bien. Sí, profesor, se ve bien. Ok, vamos entonces a avanzarle. Ya nos atrasamos un poquito. Estamos en la unidad 2, con esta título, adaptación de ambiente, ya habíamos avanzado. Eso es lo que no me gusta, mire cómo se sobreponen. ¿Ustedes la ven bien? Porque No, aquí yo se también veo sobrepone. una palabra encima de la otra. Exactamente. Sí, el título, más bien el texto como que se movió, se pegó el título, profe. Pero sí se puede alcanzar a leer, profe. Sí se puede alcanzar a leer. Sí. Que no sé qué pasó, pero lo que pasa es que como le agregué más otro material más, mira, no, y esto ya lo vimos en la clase anterior, esto también, por aquí nos quedamos. Los factores físico-bióticos, creo que esto también lo vimos. Hasta aquí nos quedamos, según recuerdo yo. Sí, hasta aquí nos quedamos. Entonces, ya habíamos comentado, y todavía aquí le agregué algunos materiales más. Aquí, por ejemplo, no me gusta que no se ve grande, pues. Esa es una imagen que se puede ver muy bien. No sé si ustedes la puedan ver, pero bueno, esta es justamente esa interacción que se da entre los factores bióticos y abióticos, ¿sí? A través de lo que conocemos nosotros como cadenas alimenticias que vienen aquí más adelante. Eso también, aquí esta imagen lo que ilustra es justamente cómo conviven los organismos vivos en diferentes ambientes, ya sea en un ambiente acuático, como también se dan las cadenas alimenticias, aquí estas dos, o en un ambiente como las selvas, ¿no? Pero también si lo ubicamos esto a nivel de un proceso, un sistema de producción agrícola, en donde tenemos, por ejemplo, una plantación de maíz, o de hortalizas, o de soya, o de limón, o de zapote, o de manzano, etcétera, también se genera un ecosistema en la que conviven diversos organismos, unos alimentándose de otros, otros aportando de forma simbiótica a alguna actividad para las plantas, ya sea, por ejemplo, fijando nitrógeno, facilitando la absorción de fósforo, otros comiéndose insectos benéficos, otros comiéndose insectos malos, ¿sí? Es decir, insectos benéficos ayudándonos a controlar plagas. O sea, todo eso podemos encontrar en una plantación. Entonces, cuando nosotros recetamos, por ejemplo, eso es muy común, yo visité muchos años las zonas productoras de soya, en donde anteriormente se sembraba algodón, y la gente viene, los productores vienen con esa mentalidad de que en el algodón, en cuanto veían un insecto, pues mándale el avionazo de insecticida, ¿no? Se quedaron con esa cultura, y entonces en la soya también ocurre. Cuando nosotros nos metemos una plantación de soya, vamos a encontrar una enorme cantidad de insectos benéficos, depredadores, desde las chinches que se alimentan de larvas hasta los hongos que infectan el cuerpo de, por ejemplo, el gusano terciopelo, y que ayudan a inmovilizarlo y a matarlo. El terciopelo es el gusano defoliador más peligroso en soya. Pero cuando nosotros aplicamos productos químicos sin pensar en todo lo que hay ahí, pues
le pegamos en la torre a toda esa cadena, a todo ese sistema de colaboración mutua entre las plantas, los microorganismos, los insectos, etc. Eso es lo que queremos ilustrar con estas fotografías, de que debe haber un equilibrio y que debemos preocuparnos por ese equilibrio de los factores bióticos interactuando en este sistema de producción. Bueno, hasta ahí quedan los factores abióticos y los factores bióticos dentro del ambiente, como parte del ambiente, estructura del ambiente. El otro componente son los aspectos sociales. Los aspectos sociales, como parte del ambiente, pues se parte de que el ser humano integra a ese ecosistema, somos parte del ecosistema. Y el ser humano ha adaptado a distintos ambientes, se ha adaptado a diferentes ambientes, pero a la vez modifica el ambiente en el que vive. Y claro, no hay ninguno, habrá animales que modifiquen su ambiente también, por ejemplo, los castores, ¿no? Que hacen represas para juntar el agua, desviar el agua, etcétera, ¿no? Pero nosotros, de manera consciente o deliberada, modificamos el ambiente. Y hay modificaciones tan trascendentes. Fíjense, yo estuve en Rusia, en ese tiempo era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y yo estuve en la parte sur, en Ucrania, colindando con el Mar Negro. Esa es la región, digamos, el granero de lo que es Rusia o lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahí era un desierto, es una árida totalmente, ahora es un granero. ¿Cómo lo hicieron? Pues hicieron un río artificial desde Siberia, un gran canal que trae agua desde más de 1,200 kilómetros de longitud para regar toda esa zona, y la convirtieron de un desierto a una zona de alta producción de cereales, ¿sí? Y oleaginosas. Esa es una forma de modificar el ambiente. En México, ¿qué ejemplos tenemos? Pues todo el noroeste del país. En el noroeste del país también eran zonas áridas, ¿sí? De poca producción. Cuando se meten los sistemas, se crean las presas y los sistemas de riego en el noroeste, las grandes presas de allá de Sonora y de Sinaloa, pues se cambia totalmente el ambiente, ¿no? El ambiente productivo. Entonces, esos son ejemplos para ver cómo el ser humano modifica el ambiente en que vive, ¿sí? Con un objetivo, ¿no? Producción. El ser humano se organiza en sociedades estructuradas que comparten normas culturales, relaciones económicas, utilización de tecnologías, instituciones políticas y sociales, tradiciones y costumbres. Por ejemplo, ese desarrollo de los sistemas de riego, de las grandes áreas de riego en el noroeste del país, pues implicó tener lo que hoy se conoce como Conagua, ¿no? Una oficina de gobierno que se encargó de planear y ejecutar todas las obras hidráulicas de esa región. También se aplicó tecnologías en los sistemas de riego en esos tiempos. Hoy va cambiando, obviamente, para ser eficiente el uso de agua. Ese es un ejemplo de la organización del ser humano en sociedades, aplicando normas, aplicando relaciones económicas, utilizando tecnologías, etc. Hay también conocimiento empírico que transforma el ambiente o permite manejar el ambiente. Uno de ellos, por ejemplo, es cómo los campesinos en zonas como Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Yucatán, son capaces de predecir las condiciones climáticas que van a prevalecer en un año. Ellos lo hacen
no usando tanta tecnología sofisticada como ahora, equipos, ¿no? Lo hacen observando cómo se comportan los animales, ¿sí? Cuál es la corriente de aire, cómo están las temperaturas, la nubosidad, ¿sí? El comportamiento de los insectos, de las hormigas, para más darse idea de cómo viene el tiempo de un año, ¿no? Esas es cuestiones de tradiciones y costumbres, ¿sí? Ustedes seguramente conocerán ejemplos de su misma familia, ¿no? De cómo su abuelito, su abuelita, su tío, su primo, etcétera. Sobre todo la gente grande, que es la que trae esta tradición, ya los jóvenes ya como que se van alejando de ello, pero y también el cambio climático está cada vez haciendo más inciertas esas predicciones, ¿no? Pero yo convivo con mucha gente en Guerrero, en Veracruz, en Michoacán. Me encanta porque ven por ejemplo, el largo del nido de las calandrias. Si, si lo hacen muy largo, ven que las calandrias construyen como pues un nido colgante así, como una bolsa. Y entonces dicen que cuando está corto el tirante, es que va a haber poco viento, ¿sí? Va a haber poca lluvia. Y cuando está largo, es porque les permite balancearse sin caerse, va a haber mucho viento, va a haber buena lluvia. Entonces, eso es también cuando las hormigas caminan, ¿no? Se desplazan así hacia ciertos sitios, también dicen que eso anuncia lluvias o sequías, depende para dónde vaya. No siempre va a ser alta tecnología aplicada al conocimiento del ambiente. También está esto. Utiliza herramienta, inteligencia y destreza para obtener a partir de los recursos naturales los bienes que necesita. Alimento, vivienda, vestidos, medicinas, combustible, diversión, etc. Pues de las necesidades básicas del ser humano, ¿no? Alimentarse, ¿sí? Tener casa y vestido y proteger su salud. Todo eso lo hace en la relación con la naturaleza, extrayendo materias primas o recursos naturales para satisfacer esas necesidades básicas. Para procurarse esos bienes, modifica la naturaleza con actividades agrícolas, con actividades ganaderas, con extracción de minerales, extracción y transformación de materias primas, deforestación o forestación o arborización. Recuerden que son conceptos diferentes. ¿Alguien sabe en qué consiste la reforestación? La Una es la deforestación, otra es la reforestación, otra es la arborización. ¿Qué diferencia hay en esos conceptos, compañeros? Yo, profe, Sí, dígame. la, Mundo. la reforestación es cuando se plantan o se siembran árboles en cierto lugar donde se ha hecho una talación. Perfecto. Eso es La, correcto. la arborización es principalmente como en las ciudades donde se utilizan principalmente eh, ornamentales, Claro, árboles pequeños. claro. Sí, sí, la arborización es conceptos utilizados en zonas urbanas precisamente para embellecer el paisaje y obviamente ¿cómo se llama? Consumir un poco del CO2 que se genera en las grandes ciudades, ¿no? Sí. No sé si ustedes conozcan Jalapa, Veracruz. En general, las zonas del trópico, las capitales de los estados del trópico, tienen mucho de eso, ¿no? De arborización. La Ciudad de México, pues, hace esfuerzos por eso, pero el empuje de desarrollo urbano va a veces eliminando árboles que se plantaron precisamente
para embellecer o mejorar el ambiente en la ciudad. Así es, son las diferencias en esos conceptos. Muy bien. Y esos procesos de deforestación, es decir, saqueo de los recursos forestales, pues nos ha llevado a unos grandes problemas ambientales asociados a la agricultura. Eso que está pasando en Chiapas y Veracruz, Oaxaca ahorita, de desplazamiento de grandes masas de tierra en las laderas, pues se debe a ese problema de deforestación ocasionado por el empuje de la actividad ganadera. Se tira la selva, se siembra pasto y se mete ganado. Entonces eso ha ido sometiendo al suelo a una presión por las lluvias que finalmente lo desplaza y genera todas estas desgracias que ustedes han oído en las noticias, ¿no? Bueno, pues estos son algunos de los aspectos sociales, ¿verdad? Fíjense que en Almería, España, Almería, digamos que es el ejemplo mundial de esta interacción social, de los aspectos sociales con el ambiente, puesto que Almería se ha convertido, digamos, en el motor del desarrollo de la horticultura protegida, con el uso de invernaderos y altas tecnologías en la aplicación de nutrientes y agua. Todo eso derivado de la que hay de tomate, de chiles, de berries, etcétera, ¿no? O sea, la sociedad genera una necesidad y esa misma sociedad implementa cambios en el ambiente a través de tecnologías como el invernadero, los sistemas de riego, variedades, etcétera, para atender esa necesidad de la misma sociedad. Entonces, estos son ejemplos de los aspectos sociales que tienen que ver con el ambiente y los cambios que generamos en el ambiente para satisfacer las necesidades del ser humano. Bueno, esto es lo que no me gusta que se pone. No sé qué pasó. Anoche todavía revisé mi archivo y estaba muy bien. Bueno, dentro del de estos organismos, dentro de los factores bióticos y abióticos, especialmente dentro de los bióticos, pues se dan una serie de interacciones, ¿sí? Las interacciones fundamentales en el medio ambiente son las relaciones alimentarias, la transformación de la energía y el intercambio de materiales entre los seres vivos y las sustancias no orgánicas. Repito, las interacciones fundamentales en el medio son las relaciones alimentarias o cadenas alimenticias, la transformación de la energía, ¿sí? Empezando por la energía solar transformada a energía química, en forma de alimento ya, y el intercambio de materiales entre los seres vivos y las sustancias no orgánicas. Este intercambio se realiza a través de los ciclos de la materia. Más adelantito lo hablaremos. Algunos ciclos son fundamentales para la vida, como el ciclo del agua, del oxígeno, del carbono, del nitrógeno, del fósforo y de algunos otros nutrientes. Entonces, estos, digamos, son ciclos básicos, vitales. Imagínense si no tuviéramos ciclo del agua, ¿sí? En el ambiente encontramos el agua en sus tres estados, ¿no? Estado líquido, sólido y gaseoso. Eso forma parte de ese ciclo básico del agua. Del oxígeno, el ciclo del oxígeno. Fíjense, nada más las plantas, bueno, todos los organismos vivos, heterótrofos, es decir, que nosotros no somos, no producimos nuestros alimentos, los consumimos a partir de lo que la planta hace.
Nosotros consumimos oxígeno y liberamos CO2. La planta, ¿sí?, también hace lo mismo porque respira y también consume oxígeno y produce CO2. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ella realiza fotosíntesis, utiliza el CO2 que produce ella o que producimos nosotros, ¿sí? Y en ese proceso de utilización y rompimiento de la molécula de agua, libera oxígeno. Entonces, es parte vital del ciclo del oxígeno, la fotosíntesis, ¿sí? Lo mismo del carbono, del nitrógeno, del fósforo y de algunos otros nutrientes que son fundamentales en la vida. Ay, esto es lo que yo no alcanzo a ver bien. Tenemos desde la energía del sol, la energía solar, ¿sí? Luego las plantas que la capturan a través de la fotosíntesis, luego los animales, ¿sí?, que son consumidores primarios, luego descomponedores, ¿sí?, descomponedores que están aquí, y en el suelo también los microorganismos que contribuyen a el ciclo de todos los nutrientes que ya veíamos anteriormente. Descomponedores y que liberan nitrógeno, liberan oxígeno, liberan carbono, liberan nitrógeno, etcétera. Estas cosas son esenciales entenderlas en un proceso de producción agrícola vegetal. Esto es elemental tenerlo siempre presente, ¿sí? Es lo que comentaba yo en la clase pasada, que nos olvidamos del suelo, o sea, solamente veíamos de la superficie hacia arriba y nos olvidábamos de qué pasaba de la superficie hacia abajo. Ahí es otro mundo en donde existen un montón de microorganismos que están activos, haciendo cosas positivas para las plantas, como contribuir a la producción de materia seca, de materia orgánica, mejorar la capacidad de intercambio catiónico, mejorar la capacidad de absorción de agua, la fijación simbiótica de nitrógeno, la captura de fósforo, en fin, ¿sí? Entonces, estas son interacciones dentro del medio ambiente, ¿sí?, fundamentales para la vida, fundamentales. Este esquemita me gusta mucho y espero que ustedes lo revisen con mucho detalle y que lo tengan siempre presente ahí, porque a veces lo obvio es lo que se nos olvida. Aquí está más ilustrado los factores bióticos interactuando, miren, desde el productor, ¿sí?, productor primario, que dice aquí, no alcanzo a verlo, ¿sí?, que serían las plantas, luego los consumidores, ¿sí? ¿Ustedes lo alcanzan a leer? Sí, profe. Bueno, y Y los consumidores descomponedores. y los descomponedores y estos consumidores, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, esto nada más ilustra lo que estábamos viendo en el diagrama anterior, ¿sí? Esto de los factores bióticos, ¿sí?, y sus interacciones en el ambiente, ¿sí? Le digo que esto fue lo que olvidamos durante mucho tiempo. Cuando yo llevé la carrera de fitotecnia, pues, ¿quién iba a estar pensando en eso, hombre? Yo recuerdo mis cursos de cultivos básicos, era define fecha de siembra, ¿no? Define la mejor variedad. Una vez hecho eso, preparación del terreno, definición del paquete de fertilización, definición del paquete de manejo de plagas, enfermedades, cosecha, listo. Nadie se preocupaba de qué estaba pasando allá.
Cuando el maestro Efraín Hernández X ponía el dedo sobre la llaga, hasta se burlaban de él, ¿no? De cuando hablaba de la agricultura campesina, ¿sí? Hablaba de las importancia de los cultivos intercalados, de los relevos, ¿sí? De las asociaciones, etcétera. Decían que eso no era operado, no era operativo, porque cómo iba a funcionar un tractor cosechar un maíz si había frijol, calabaza. Hoy redescubrimos la agricultura y encontramos que son sistemas muy racionales, porque justamente protegen este esquema de interacción entre el medio ambiente. Las relaciones entre los seres vivos. Pues una de las principales pues, es la cadena alimentaria, ¿no? La base primaria de la alimentación de todos los seres vivos pues, son los vegetales, que realizan la fotosíntesis, utilizan agua, utilizan dióxido de carbono, energía solar y elementos minerales que extraen del suelo. Es decir, la energía del sol y los materiales del medio entran a formar parte de los seres vivos a través de los vegetales para continuar después como alimento para otros seres vivientes. ¿Sí? Estos solo pueden ingerir compuestos orgánicos, es decir, los otros seres vivos que no son autótrofos, ¿sí? Esos solamente pueden ingerir compuestos orgánicos que producen las plantas. Y bueno, aquí retomamos el papel clave de los fitotecnistas, ¿no? A quienes les corresponde manejar esto. Esto de que la base primaria de la alimentación, fíjense, la base primaria de la alimentación de todos los seres vivos, ¿sí? Son los vegetales que realizan la fotosíntesis utilizando agua, CO2, energía solar y elementos minerales que extraen del suelo. Es decir, la energía del sol y los materiales del medio entran a formar parte de los seres vivos a través de los vegetales. ¿Y quiénes son los que manejan los vegetales? Pues los fitotecnistas, ¿no? Que no se nos olvide esto, porque luego así como que nos quieren ver así como que yo sé mucho de matemáticas, yo sé mucho de riego, yo sé mucho... No, chicos, pero justamente para hacer más eficiente este proceso de capturar la energía solar, ¿sí? De utilizar eficientemente el agua, ¿sí? Y de controlar plagas y enfermedades en los cultivos de forma racional, es decir, respetuosa con el ambiente. Justo por eso es que tenemos que llevar cursos como estos. Es justo por eso que tenemos que entender las interacciones y las relaciones entre los seres vivos. ¿Y a quién le toca? ¿Quién tiene más responsabilidad en todo esto? Pues los fitotecnistas, porque somos los que manejamos los procesos de producción agrícola vegetal. Desde el diseño de nuevas plantas, nuevas variedades que sean más eficientes en la captura de energía solar, que sean más eficientes en el aprovechamiento del agua, que tengan mecanismos para defenderse por sí mismo o con la ayuda de otras plantas de las agresiones de otros componentes del medio, como son las plagas y las enfermedades. Desde ahí ese es nuestro papel y no es fácil, ¿eh? No es fácil decir voy a obtener una variedad de maíz más chaparrito, que aproveche más energía solar, que obtenga más nutriente, que gaste menos agua, etcétera, ¿no? No es fácil, ¿sí? Y sin embargo, se está haciendo. Y ese es el trabajo de los fitotecnistas, ¿sí? Entonces, el fitotecnista es el que puede ver de forma integral o funcionando integralmente en armonía con el ambiente a los procesos de producción agrícola vegetal.
Dentro de esa misma cadena alimentaria, las plantas verdes son los productores de un ecosistema y alimento de otros seres vivos. Pues sí, pues la es el principal ejemplo, ¿no? Las plantas hacen fotosíntesis, las plantas forrajeras, maíz, avena, alfalfa, tréboles o praderas, praderas inducidas de zacate, zacate estrella, zacate guinea, zacate pará, etcétera, en pastoreo libre, ¿sí? De ahí esa fotosíntesis, esa materia seca que acumulan se lo comen los animales herbívoros, que son los consumidores de primer orden. Luego los herbívoros, pues son presa de animales carnívoros como nosotros. Un sabroso filete de ternera, ¿no? O un conejo, o una paloma, o una chachalaca, ¿sí? O un borreguito en barbacoa, ¿sí? Que en un ecosistema son llamados consumidores de segundo orden. Esta relación forma la cadena alimentaria más simple. Hay otra más compleja, pero viéndola así es más simple, ¿no? Simplemente los animales que se alimentan de la pradera, que producen leche, carne y que eso nosotros nos los comemos, ¿sí? O el forraje, ¿no? Que ya sea sorgo, ya sea maíz forrajero, ya sea otro tipo de granos como la soya, el girasol, etcétera, que se utilizan para elaborar los alimentos balanceados que a su vez van a consumir ganado para carne, ganado lechero, aves para huevo, para carne, etcétera. Todas son cadenas alimenticias de primer orden, ¿no? O de segundo orden, perdón. Todos dependen de esa energía solar capturada por las plantitas. Y bueno, en realidad al analizar las relaciones alimentarias, vemos que forman una compleja red. Por ejemplo, existen animales que comen indistintamente vegetales y animales. Nosotros somos uno de ellos, ¿no? Nosotros, algunos nos vamos más hacia los vegetales, o decimos fuchi la carne, ¿no? Otros hacia, no nos dicen, no, pues como solo las vacas comen hierbas. Y otros buscamos un equilibrio más. Yo, por ejemplo, no le hago fuchi a un bistecito, una barbacoa, pero también me gusta una rica ensalada de lechuga con pregerminados, ¿sí? Con betabel, con rabanitos, ¿sí? De vez en cuando solamente eso como nada más. O en la mañana tomarme un juguito de naranja con semilla de chía, estrictamente vegetal, ¿sí? Así es la sociedad, ese es el efecto social o el factor social, ¿no? De que unos quieren más carne, otros quieren más hierba, otros nos vamos por la parte intermedia, pensando en la salud, ¿sí? Otros, comen hasta insectos, ¿no? Los chapulines, las chinches, las larvas de lepidópteros, etcétera. También tenemos insectos que comen plantas y otros, por ejemplo, como las pulgas, ¿no? Eh, las pulgas, ¿qué pasa? Garrapatas y sanguijuelas. ¿Qué eso? ¿Por qué pongo pulgas, garrapatas y sanguijuelas? ¿Se dan idea de eso? ¿Se dan idea? Porque estas son parásitas, profe. Claro. ¿Se alimentan de qué las pulgas? Y las garrapatas y las sanguijuelas. Succionando sangre de animales. Claro, ya sea hasta a nosotros nos toca, ¿no? Los piojos igual. Las garrapatas se pegan y, órale, se engordan ahí hasta cuando se caen solitas. Y lo mismo las sanguijuelas. Por cierto, cuando estuve en Rusia era una
terapia el uso de sanguijuelas, ponerse 2 sanguijuelas aquí al lado arriba del ojo, de un ojo, arriba de otro ojo, cuando se opera a la gente sobre todo la gente grande que le quitan las carnosidades y esas cosas, y para que no se les acumule la sangre, que se le pongan los ojos rojos, le ponen sanguijuelas para que le succione la sangre así. A mí me tocaba ahí en el hospital poner los botecitos con sanguijuela y una enfermera se los colocaba ahí a los señores para que se les sacara la sangre hasta que se despegaban solitas, se caían. Bueno, ahí es un uso ya dirigido, ¿no? De esa característica de la sanguijuela de comer sangre. Entonces son animales que comen indistintamente vegetales y animales que se alimentan de sangre. Bueno, en este caso los pulgas, garrapatas, sanguijuela, o de herbívoros o carnívoros. Hay unos que son estrictamente herbívoros y otros que son estrictamente carnívoros. ¿Me podrían dar un ejemplo de cuáles son estrictamente herbívoros o carnívoros? ¿Alguien se ubica alguno que sea estrictamente herbívoro y otros que sean estrictamente carnívoros? Uno que sea estrictamente herbívoro podría ser un conejo, profe, y Un estrictamente conejito, carnívoro, un águila. un águila, sí. ¿Un coyote cómo es? Un coyote viviendo así en un ambiente natural, ¿no? ¿Cómo es? Es omnívoro, profe. ¿Eh? ¿Omnívoro? Come de todo. Sí. Exacto. No, pues es que mi papá en la parcela sembraba plátanos, tenía piñas, tenía melones, camotes, y y entonces de repente encontrábamos la popó de los coyotes, en donde aparecían pelos del animalitos, el ratón, en conejos que se comían, mezclado con semillas de papayas o mezclado con, ¿cómo se llama? Cáscara de algún fruto, ¿no? O sea, para mí era muy curioso encontrar eso, ¿no? Una popó de coyote mezclada así con pelos de animalitos y semillas o residuos de los frutos que también comía. Entonces, coyote es omnívoro. No vayan a pensar que es estrictamente carnívoro. Es como nosotros. Algunas bacterias y las plantas sin clorofila, es decir, no producen alimentos, dependen de otro. Como los hongos, se alimentan de restos de vegetales y animales muertos, descomponiendo la materia orgánica para transformarla en sustancias más simples. Por eso son llamados descomponedores. Descomponedores. Vieran el problema que tengo ahorita. Yo traje copra de Guerrero, pero me tardé mucho tiempo en sacarla al sol. Y antier, ayer que estuve sacándola, está llena de hongos, ya están descomponiendo la copra, ya huele el ácido láurico que están liberándolo con las lipasas. Ese es el trabajo de los hongos. Y me decían mis hijos, me preguntaban, ¿por qué, papá? Le digo, porque las condiciones más favorables para que el hongo trabaje, pues es oscuridad y humedad, ¿sí? Ahí es el ambiente más favorable para los descomponedores, ¿no? Y pues no hay más que limpiarlo y ponerlo al sol y adiós hongos. En 2 días de sol ya no tengo hongos, ¿sí? Ese es un ejemplo de los descomponedores de la materia orgánica que no producen sus propios alimentos, se alimentan así, obteniendo energía a partir de la descomposición de cuerpos o de plantas o de frutos, etcétera. Relaciones entre distintas especies. Vida en común con ventajas recíprocas.
En las posibilidades de vida de plantas y animales influyen microorganismos, plantas y animales de otras especies, además de los factores abióticos, ¿sí? Una de ellas, pues la más, digamos, benéfica para las prácticas agrícolas, para los procesos de producción agrícola vegetal, pues son las simbiosis. En algunos casos, la coexistencia de dos especies distintas resulta especialmente beneficiosa para ambas. No, chicos, esta parte como me agrada a mí, porque yo trabajo soya, trabajo frijoles, habas, ¿no? Cuando yo veo soya, frijol, ya no la veo así como la planta, ya veo hasta abajo lo que está haciendo en las raíces, la formación de nódulos, ¿sí? Y la fijación simbiótica del nitrógeno. La planta establece un convenio con la bacteria. Yo te voy a aportar alimento para que obtengas energía, y esa energía o parte de esa energía tú la vas a invertir en fijar y aportarme nitrógeno. Ese es el convenio que establece la planta con la bacteria. Pero resulta que ya cuando se da el cambio a la fase reproductiva, en donde la planta empieza a darle prioridad a sus semillas, a sus vainas, pues ya deja de enviar alimento a la raíz. Y entonces la bacteria le dice, ¿qué óvole? Ya me estás fallando, ya no hay alimento. Por lo tanto, pues ya no te voy a dar nitrógeno. Entonces ya pierden la funcionalidad de los nódulos. Ustedes seguramente lo observaron con el maestro, no sé si les dio el maestro Esteban Solórzano, leguminosas de grano. Pero eso, digamos, es de lo más lindo, ¿no? De la vida en común con ventajas recíprocas. También están ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman? Micorrizas. Igual las micorrizas, ¿no? Que invaden las células de la raíz, la prolongan la longitud de exploración de las raíces, secretan sustancias de obtención de fósforo, ¿sí? O las otras Azospirillum, que también tienen que ver con la fijación de nitrógeno en los casos de gramíneas. Ese es un ejemplo de relación entre distintas especies. Ejemplo de simbiosis, la fijación simbiótica de nitrógeno atmosférico de leguminosas. Muchas coníferas tienen en sus raíces hongos que les proveen de agua y sales minerales. Hay casos de simbiosis animales. Las termitas que devoran madera la digieren con ayuda de microorganismos que poseen en el intestino. Fíjense, no trabajan solas, ¿sí? Esas termitas, pues ¿cómo van a digerir solitas la madera? No, adentro tienen microorganismos, bacterias, que, que la ayudan a digerir esa fibra que ingieren. Los animales que comen hierba asimilan la celulosa con ayuda de bacterias. Todo el ganado, ¿no? El ganado, por eso tiene varios estómagos ahí para los que son poligástricos. Tienen bacterias que ayudan a la digestión de la celulosa. En los seres humanos también viven bacterias que aportan vitaminas. ¿Ustedes conocen alguna de esas bacterias que tengamos en el intestino, en el estómago, intestino delgado e intestino grueso? ¿Han oído hablar de alguna de ellas? ¿No? No todo lo que tenemos en nuestro estómago, en este aparato digestivo es malo, ¿eh? ¿Pueden ser los Profe, lactobacilos, los profe? lactobacilos. Lactobacilos, exactamente. Por eso es que es recomendable consumir ¿cómo se llama?
Yakul, o antes se daba aquí en el comedor, se daba el chapi, que es parecido al Yakul. Son algas bacterianas que precisamente ayudan a la digestión y a la obtención de vitaminas y proteínas de los alimentos que consumimos nosotros, su digestión, ¿sí? Bueno. Flores, otros ejemplos también son flores polinizadas por animales. Muchos insectos como las abejas y mariposas, al alimentarse del néctar de las flores, transportan el polen de una planta a otra. Esto también ya lo habíamos comentado, ¿no? El papel de las abejitas y de otros insectos, no nada más son esto. No sé si ustedes han visto la flor de girasol, el capítulo, cuando está en plena floración, cuando está en cuando empieza la antesis inicial, y a medida que avanza hacia antesis final, pasan más o menos, depende de la variedad y el tamaño de capítulo, la densidad de siembra y todo, pero pasa más o menos desde una semana hasta 14 días aproximadamente, dependiendo de la densidad de siembra, insisto, en que se da la antesis inicial, la antesis final. Van a haber un mundo de insectos, desde las abejas hasta otros insectos que llegan ahí a parearse en las flores tubulares del girasol, y en nada más en andar caminando ahí, correteándose para aparearse, van trasladando el polen. La flor globular del girasol es autoincompatible, es decir, si ella misma en el estigma le cae su propio polen, ¿sí? No se fecunda, ¿sí? Tiene que distribuirse el polen a flores diferentes para que se polinice, se desarrolle el tubo polínico y tenga fertilización. Si hay fertilización, hay producción de grano. Si no hay fertilización, no hay producción de grano. Entonces el trabajo lo hacen las abejitas y todos esos insectos que llegan y se pasean correteándose ahí sobre el capítulo del girasol, ¿sí? Entonces ese es otro ejemplo. Otros son las semillas diseminadas por animales, es otra forma de ventajas recíprocas. Pájaros y otros animales, al alimentarse de frutos, contribuyen a propagar sus semillas. Estas vuelven a tierra cuando caen del fruto que el animal come o mezclado con sus excrementos. Además de esa dispersión de semillas, porque se lo coman los pájaros, coman el fruto de los pájaros, también hay algunas semillas que ya han coevolucionado con ese proceso, de manera que necesariamente tienen que pasar por el tracto digestivo del pájaro para que se estimule la digestión. Una vez que salen, caen al suelo y germinan. Si no pasa por ese estímulo del tracto digestivo de los pájaros o de los animales, no germinan. Hay que hacerles algún tratamiento para que germinen. ¿Conocen algún caso de eso ustedes? ¿Conocen algún caso de esos? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de alguna planta cuya semilla o fruto tenga que pasar por el intestino de los animales, ya animales o aves? Sí, profe, Díganme, ¿no? el ejemplo es una planta epífita, Ajá, el que se llama el muérdago. Estas semillas son consumidas por los pájaros, entonces ajá, los pájaros van hacia otros árboles, ya sea a hacer sus nidos o a posar nada más. ajá. Al momento que estos árboles defecan la semilla, esta queda pegada en las ramas y los troncos de las ramas de los árboles, y así es como se propaga esta semilla. Sí, correcto. Sí, así es. Y también de la cúscuta. Esa que mata los pirules. ¿Sí?
También así se da el proceso. Sí, ese es el mejor ejemplo, esas plantas parásitas. Inclusive también de algunos, ¿cómo se llaman? Tunas, profe. Ándele. También estas son consumidas en abundancia por los pájaros. Y Sí, pues no las pueden digerir, entonces también es otra forma de propagación. exactamente. Bueno, seguramente sus cursos de propagación de plantas, ustedes ven muchos ejemplos de esto, ¿no? Pero bueno, nosotros lo estamos viendo las relaciones entre distintas especies como parte de las interacciones dentro del ambiente, ¿no? Dentro del ambiente con factores bióticos y abióticos. Pero sí, no, la naturaleza es maravillosa y nos muestras cada cosa. No, 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 no. Muy bien, gracias Jesús por sus contribuciones. Relaciones entre distintas especies. Ventajas unilaterales. Algunas plantas adaptadas a baja radiación solar necesitan que los árboles más altos las protejan del exceso de sol y viento. Esto es muy típico en las selvas altas o bajas, ¿sí? Eh, Hay plantas que crecen mucho allá, los árboles, ¿sí? Y abajo hay un dosel que se llama dosel intermedio y dosel inferior. Ese dosel inferior normalmente son plantas que requieren de muy poca radiación. Con esa poquita radiación realizan la fotosíntesis y viven felices. Pero si la expones a la radiación total, completa, pues se mueren. Igual en las plantas ornamentales, un arte de las mujeres y de los hombres también a veces es saber colocar las plantas de ornato en la casa, ¿no? De acuerdo a sus requerimientos de radiación. Algunas pueden estar dentro en la sala sin poca radiación, otras no, otras deben estar en el jardín en completa radiación. Esto es un ejemplo de eso. Puro para terminar esta partecita antes de 2 minutos. Huéspedes y parásitos. Los parásitos viven a expensas de otros seres vivos de mayor tamaño, que son los huéspedes, perjudicándolos, como nosotros las lombrices, ¿no? Pueden ser gusanos, insectos como los pulgones, que se alimentan de la savia de las plantas, garrapatas que chupan sangre de animales. Algunos parásitos para desarrollarse plenamente y multiplicarse necesitan cambiar de huésped en las distintas etapas de su vida, como es la taenia, esa solitaria, ¿sí? O los sesos que transmiten los cochinos de la cisticercosis, ¿sí? Competencia y coexistencia. En un ecosistema conviven muchas especies, esa es la coexistencia, con distintas necesidades de luz, alimentos, sitios de protección y época de cría. Pero si dos especies han desarrollado exactamente la misma necesidad respecto a un factor ecológico, se produce competencia entre ellas, que generalmente lleva a la eliminación de una de las especies, generalmente la que crece o se reproduce con menor velocidad. O sea, esa competencia puede llevar a eliminar a otra. Depredadores y presas. La relación depredador-presa cuando se establece en un ecosistema resulta beneficiosa para ambos. La presa sirve de alimento, el depredador mata a las presas más débiles o enfermas controlando ¿cómo se llama? La disponibilidad de alimentos. ¿Sí? Este es el caso de los coyotes y los conejos y las ratas de campo, etc. Aquí podemos hablar de muchos ejemplos que tienen que ver con los sistemas de producción agrícola o los procesos de producción agrícola vegetal. Relaciones entre seres vivos pertenecientes a una especie. Bueno, yo creo que hasta aquí la voy a dejar, que ya son 8:55 y ustedes seguramente tendrán otra clase o no. ¿Tienen otra clase a Sí, las profe. 9? Ah, bueno, entonces ya hasta aquí la vamos a dejar. Y en este archivo que ya lo subí ahí en materiales de clase, viene una tarea. Chequenla ustedes y empiecen a trabajarla. Háganla en equipo también porque son 10 preguntas relacionadas con lo que estamos viendo ahorita. ¿Sí? Chequenla. También mándenme la tarea que ya habíamos quedado.
Mándenmela, creo que tampoco me las han enviado, ya los vi por ahí en el correo. Si no la han acabado de enviar, envíenmela por favor, para empezar a calificar y empiecen a trabajar esta otra. Esta me la van a entregar después que acabemos este tema, ¿sí? ¿Ok? Ok, Mm. profe. Bueno, muy bien chicos, pues que tengan un excelente día, síganse cuidando mucho y nos vemos el próximo martes. Sí, profe, igualmente. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Gracias, profe. Buen día. Buen día chicos.